Este fin de semana te han concedido Pimecom un premio en la primera gala empresarial en Plasencia. ¿Qué te ha parecido ese premio? Pues mira, yo creo que como yo hay muchas personas que lo merecían. A lo mejor quizás algunas más que yo, pero en fin, me ha tocado a mí. Yo no lo esperaba, me figuraba algo porque hubo unos comentarios, unas cosas y yo me extrañaba. En fin, y me figuraba algo, pero no esperaba esto. Y lo agradecido, además lo he recogido en nombre de todos los constructores. Si yo pudiera el premio este partirle un trocito por cada uno, le partiera a uno de los constructores. Lo agradezco mucho a Pimecom, a la Cámara de Comercio que también lo ha propuesto, la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres de Plasencia, el Círculo Empresarial de Plasencia también, y se lo agradezco a todos. ¿Qué edad tienes ahora, Adolfo? Ahora mismo voy a hacer el día 15 de julio 83 años. ¿Cuándo empezaste a trabajar? ¿O empezaste como empresario primero, empezaste como trabajador? Empecé a trabajar a los 14 años. ¿Y dónde? Y lo primero que hice fue coger un burrito que tenía mi padre y sacar la arena de los caminos para hacer la obra de don Ubaldo Bueza, que es médico de Jaray. Ese fue el primer trabajo que hice. A los 18 años ya era empresario, porque la empresa era de mi padre. El señor Erasmo Sánchez, carpintero, y Pedro Amarillo, que le llamaba, y yo, que yo era un crío entonces, fuimos los primeros que empezamos a cotizar a la Seguridad Social aquí, de la construcción. Los primeros, que yo era un crío prácticamente. Desde entonces para acá, pues la empresa ha seguido funcionando estupendamente. He tenido una ayuda muy buena de mi hermano Emilio y otro compañero. Yo sigo de socio en la empresa y nada más, no comprendí. Y luego mi trayectoria como empresarial, pues yo creo que los años que he durado gerente de la empresa, pues ha funcionado estupendamente. ¿Cómo se llamaba esa primera empresa? Hubo, aparte de Fernández Cruz, hubo una comunidad de bienes. Tuvimos una comunidad de bienes, bueno, lo pusimos entonces el nombre. Y luego ya fue cuando pusimos Fernández Construcción y Transporte, el transporte estaba a nombre de Emilio, el transporte, y yo Construcción. Y ha funcionado estupendamente, hasta el año 2000 ha funcionado estupendamente. Siempre teniendo montones de obras, montones de obreros, no ha habido problemas nunca con nada. Claro, los tiempos ya no están como hace unos años, que había tanto trabajo, ahora hay menos trabajo, hay menos de todo, se cobra peor, los precios están más bajos, los organismos oficiales sacan muy pocas obras. ¿A qué edad te casaste? Pues me casé a los 25 años. Y recién nacido cogí a mi mujer y a mi hijo, recién nacido mi hijo, mayor, en una moto y me fui a trabajar con ellos a la Salgata. Y allí me llevé unos meses y luego traje a mi mujer otra vez a Jaray, porque me parecía tenerla allí, no me parecía bien, la traje a Jaray y allí estuve unos meses. Me junté con 101 obreros trabajando allí, con 101 obreros, haciendo locales de tabaco. Trabajando para Pedro Sánchez López, que él tenía la finca y había que correr a prisa a hacer unos locales de tabaco y hubo que hacerlos como fuera. ¿Y tú te encargaste de buscar a los obreros, a los operarios? Todos los ciclamineros que había cerca por allí, todos estaban trabajando bajo mi mando, ¿no comprendí? Sí, sí. Quiero comentar también algo de Pimecom. Pimecom pues llevo, desde que se fundó, se hizo una agrupación primero, luego se hizo lo que tenemos ahora Pimecom, y llevo allí, pues mira, 40 y tantos años, por decirlo. El único de los que hay en la directiva de los fundadores. O sea, que has sido uno de los fundadores de Pimecom, ¿no? También estuviste como consejero en Caja Plasencia, ¿no? Fui consejero de Caja Plasencia e incluso yo me atreví a poner a un director general, o sea, un presidente en contra del director general que había en la Caja. Yo propuse a una persona, él propuso a otra, y saqué 16 votos a favor de esa persona, que fue Juan José Villar, de Plasencia, muerto el pobre ya, un buen amigo mío, y fue director o presidente de la Cámara de Plasencia. Y está en varios sitios, está en la Unión de Productores de Pimentón, lleva unos cuantos de años. Ahora, como sabes bien, pues estoy de presidente en la Asociación Vera,
y mirando por los chicos que hay allí. Claro. ¿Cuántos años llevas de presidente en la Asociación Vera? En la Asociación Vera me parece que eran 8 años por ahí. Pero vamos, estuve en la directiva, que luego ya lo dejé, estuve en la directiva pues más de 15 talleres, ¿verdad? Yo creo que está funcionando estupendamente. Más que nada porque los chicos también se lo merecen, ¿eh? Porque los chicos miramos por los muchachos allí y aparte de eso también se mira por los veintitantos obreros que hay. Oye, que quiera o no quiera, es una presita que hay que mirar por ella también, por el personal también, ¿no comprende? Muchas veces, pues llegando a casa tarde y teniendo a mi mujer tranquila, a la pobre, porque antiguamente cuando íbamos a Pimecón, íbamos todos los martes, pues veníamos a las 11 o las 12 de la noche, veníamos todas las noches, todos los martes íbamos. Luego se cambió, íbamos una vez al mes, íbamos los viernes por la mañana. Pero mi mujer, la pobre, ha sufrido muchas veces por eso, porque la ha tenido pues, en casa sola, atendiendo unas cosas, atendiendo a otras, y en Pimecón, pues eso, echando la mano al constructor, no la mano para mí, echando la mano a todos los constructores, que lo que podíamos favorecerlo. Hemos tenido que ir a Mérida, hemos tenido que hablar con consejeros, hemos tenido que fadarnos con algunos consejeros para que pagaran a otros. Estuve 4 años de concejal de Garay, cuando UCD. Precisamente entonces teniente alcalde, porque había teniente alcalde de los dos partidos. Pero me llevé bien con los que había, o sea, esa rodilla que estuvo de alcalde, y nos llevamos estupendamente. Yo tenía un coche grande, entonces un Chrysler de esos anchos, y como sardinas en lata nos metíamos para ir a ver al gobernador y a todos esos sitios, ¿no? Pero allí no había colores, nosotros unos con otros estupendamente. ¿De qué año estás hablando? ¿De qué años estás hablando? Pues estoy hablando ahora unos 40 años, cuando UCD, primer gobierno que hubo democrático, el de Suárez. Si algo, una cosa de otro. Si tú te llevas bien con ellos y te portas como es debido, pues la gente corresponde, ya está, no comprende. En el tema de obras, pues hemos hecho muchas obras para educación, para diputación, y han quedado conformes, y cuando quedamos conformes, pues claro, pues intentamos de darte otros sin más remedio. Si las obras hubieran quedado mal, pues hubiera sido otra cosa. Pero como han visto que la empresa respondía y hacía las cosas bien hechas, pues ya te digo, ha habido, en fin, muchas veces que nos daban obras sin pedirlas, nos las daban y ya está, no comprende. ¿Qué dirías tú a las nuevas generaciones que quieran meterse o que quieran trabajar como empresarios? ¿Qué les dirías? Oh, pero mira, lo primero, ser serio, ser una empresa seria o una persona seria, si es un empresario o es otra persona que lleve un negocio particularmente solo, pues ser persona seria, atender bien al cliente que fuera, que si es una obra, que la obra quede lo mejor posible y es la única forma que te pueda responder otro cliente, ¿no comprende? Porque has visto que a fulanito se la ha hecho bien, con un precio moderado, y ese señor se ha enterado y dice, bueno, pues mira, yo te llamo a esta empresa también, y es lo que deben de hacer los jóvenes que quieran entrar a una empresa, ¿no comprende? Para mí pienso que eso es lo mejor, vamos.